Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y también lo que va a ocurrir la jornada que viene en nuestro fútbol, en el deporte rey. Vamos rápidamente con el fútbol femenino y la voz autorizada en la Grada FM del fútbol femenino es Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches. Vamos, si te parece, con lo que ha ocurrido en la segunda federación. Malas noticias. Fue todo cal esta semana para las nuestras. Sí, no ha sido el fin de semana más propicio, la verdad. Un fin de semana que ya está buscando las vacaciones de Navidad. Es la última jornada del año y ninguno de los dos equipos ha podido sumar de victoria. La Sociedad Deportiva Huesca se enfrentaba al Atlético Madrid C en un duelo en el que, bueno, pues seguramente podía haber sido victoria para cualquiera de los dos, pero un fallo en una transición, en una iniciación, lo aprovechaban las colchoneras y el Huesca, pues aunque lo intentó, no le perdió la cara al partido en ningún momento, no tuvo la fortuna ni el acierto para poder revertir ese gol y terminan el año con derrota. Esperemos que las vacaciones navideñas reseteen un poquito al equipo y vuelvan a competir de la mejor manera posible. ¿Tú crees que va a haber cambios? No creo que vaya a haber muchos cambios. No lo creo. Y en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que también caían derrotadas amargamente, por cierto. Sí, porque además empezó muy bien el equipo zaragocista, pero la verdad es que el Racing, yo vi el partido online y no sé si pudieron hacer mucho más. En el minuto 1 el Zaragoza dio un balón al larguero con un disparo de media distancia, pero luego el equipo nunca se encontró cómodo en el partido. Un terreno de juego muy pesado, estaba encharcado, embarrado. No estamos acostumbrados nosotros a esas labores. Y la verdad es que el Racing de Santander es un muy buen equipo, muy buen equipo. Bueno, pues en este caso el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que veremos a ver si en el mercado invernal se refuerzan, no suelen acostumbrar a mover banquillo, a mover ficha. Y si te parece, como hasta dentro de no sé cuánto tiempo volveremos a tener fútbol femenino, porque ahora se marchan de vacaciones, no sé si seguirán entrenando estos días o se marchará cada una a su casa, a sus respectivas localidades. Vamos con la tercera federación, porque ahí teníamos dos encuentros complicados. Vamos primero con el Club Deportivo Ebro y ha cumplido, María Boyán. Sí, como comentábamos, ¿no? Al final la baza del Carmen pues se dio porque evidentemente el trabajo del equipo es bueno y pues bueno, el Sigul es un muy buen equipo, pero necesita espacios para hacer daño. Y evidentemente en el Carmen pues espacios no hay. Hay muchas otras cosas, pero espacios no. Y bueno, incluso se adelantó el Ebro y se pudo llevar el partido. La verdad es que está haciendo unas últimas jornadas muy buenas el equipo zaragozano y ojalá pueda seguir en esa senda. Tenemos que recordar que se enfrentaba a uno de los gallos de la categoría. Está en la zona noble, el Sigul. Y sí, un Club Deportivo Ebro que China Chana se está acostumbrando a esta nueva categoría que, como bien nos decía la semana pasada María Boyán, pues les ha costado, pero no le están poniendo la cara en ningún momento.
Así es, están trabajando cada partido, no lo entregan fácil y en su campo se están haciendo fuertes. Pues al final creo que es lo que deben hacer. Y teníamos derbi. Si la semana pasada teníamos derbi en la segunda federación, esta semana teníamos derbi entre el Valdefierro y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Y bueno, flamante entrenador, cuéntanos qué ha pasado en ese encuentro. Bueno, pues la verdad es que fue un partido, sobre todo en la primera parte, bastante igualado. Nos fuimos al descanso con 1-0, ganando Valdefierro. Y ya te digo, un partido muy disputado, muy serio, muy igualado. Con poquito fútbol en la primera parte, con muchas disputas, bueno, pues ya sabes, con mucho balón aéreo. Luego, pues bueno, sí que es cierto que en la segunda parte fuimos claros dominadores del juego y marcamos 3 goles más. La verdad es que el juego fue espectacular. Para mí creo que es uno de los partidos más completos de mi plantilla y del equipo en general. Y la verdad es que dio gusto, ¿vale? Porque al final fue un partido bonito de ver. Sí que es cierto bueno, que el resultado es llamativo, es abultado. Hay que decir que la fortuna que no hemos tenido otros días en área rival, pues el otro día tuvimos 7-8 ocasiones y convertimos 4. Entonces, pues bueno, evidentemente no hay mucho más que decir. Al final también anulamos muy bien al rival y sí que es cierto que por momentos se vio esa pequeña, pues eso, desesperación de, ostras, ¿cómo puedo atacarlas? ¿Cómo puedo hacerles daño? La verdad es que estuvimos muy bien. Creo que podríamos haber ganado a cualquier rival con ese partido. Teníais que haber guardado alguno, ¿eh? De esos 4, que luego se echan en falta. Pues bueno, la intención evidentemente no era hacer sangre, ni muchísimo menos. La intención era, bueno, pues tener nosotros buenas sensaciones porque llevamos un año que competimos muy bien, que trabajamos muy bien, pero no ganamos. Y al final estábamos buscando esa victoria que nos diera un poquito la tranquilidad, la estabilidad para poder seguir el camino marcado y el camino elegido, ¿no? Bueno, como sabemos que tú como entrenador tienes tu opinión, hoy nos hemos querido traer a una de tus jugadoras para que nos comente pues, lo que está siendo para ella la temporada y lo que está siendo para ella el jugar en esta tercera federación con, pues bueno, con muchas de sus compañeras del barrio. ¿No es así? Hola, buenas. Muy buenas noches. Bueno, la primera se la voy a dejar que te la haga tu entrenador. A ver qué te tiene que contar. Bueno, yo al final, Valdefierro, quiero que me des tu opinión. Bueno, pues Valdefierro es un club bastante familiar, la verdad, y muy acogedor para todas las jugadoras, tanto las que había como las que hemos llegado. Y hay un ambiente bastante bueno de trabajo, de unión y de competición, la verdad. Muy contenta con el cambio. ¿Dónde estabas tú militando anteriormente, Silvia? En Estadio en Casablanca. O sea, que eres de las que disteis el paso, ¿no? Y apostasteis por el Valdefierro, un estadio en Casablanca que la verdad es que el año pasado pues tuvo una etapa y una campaña muy dolorosa. Nadie pensábamos que iba a caer y de hecho todos los boletos parecía que los tenía el Valdefierro y al final, mira, lo que son las cosas, ¿no? Se mantuvieron y estadio en Casablanca que perdió una categoría que, bueno, que ya llevaba tiempo peleándola. Sí, la verdad que era un equipo muy nuevo, muy joven. Yo también era nueva incorporación y fue un año bastante duro, la verdad. No teníamos resultados que queríamos, trabajábamos bien, pero el equipo al ser tan nuevo no se consiguió entender y no conseguimos salvar la categoría. ¿Qué diferencias ves tú entre este Valdefierro y ese estadio en Casablanca en el que tú militaste la temporada pasada? Bueno, sobre todo la forma de trabajar es bastante diferente. Aquí los entrenamientos son bastante más exigentes, la forma en la que planteamos los partidos, también el equipo, cómo se anima entre ellos, la conexión que hay entre las jugadoras es bastante distinta a la que teníamos en el otro vestuario. Dale, Luis. ¿Por dónde ves al Valdefierro a final de año? Bueno, viendo al equipo, yo creo que podemos dar mucho más de lo que se está viendo.
No hemos obtenido los resultados que esperábamos, pero viendo el trabajo que hay detrás y sobre todo el partido de este fin de semana, como compitamos así las siguientes jornadas que nos quedan, probablemente podamos estar entre las 5 o 6 primeras de la tabla. Es verdad que es difícil que ahora llevemos tan pocos puntos y llegar a las primeras posiciones, pero entre las quinta y décima los puntos están muy igualados y veo al Valdecierro con capacidad de poder estar ahí. El próximo partido, que estamos hablando que será a partir del 12 de enero, os enfrenta al Sigul, que vuelve de nuevo a Zaragoza después de haber jugado contra el Club Deportivo Ebro. Uno de los teóricos gallos de la competición. Me imagino que le estáis esperando con ganas, ¿no, Silvia? Sí, bueno, aún nos queda el fin de que viene otro partido contra Villarreal, que es un aplazado. Pero sí, en cuanto al partido contra Sigul, la verdad que tenemos muchas ganas. En la primera jornada contra ellas, en su campo, que es bastante grande, nos consiguieron ganar por un 2-1 muy igualado, en un día lluvioso que no rodaba ni la pelota. Y creo que nos va a favorecer mucho jugar en nuestro campo y se lo vamos a poner bastante difícil. Luis, contra el Villarreal, ¿cuándo jugáis? Sí, jugamos este sábado a las 5 de la tarde, el partido aplazado por el tema de la Dana. Y bueno, pues es un rival pues que ha bajado un poquito de nivel, sigue siendo evidentemente un filial con mucho peso, con mucha autoridad, pero la verdad es que tenemos bastantes ganas y bastante ambición de ese día, porque creo que en Valdefierro podemos hacerle bastante daño. O sea, que jugáis en casa y os separan 3 puntos. Sí, así Con es. lo que estamos hablando, Silvia, de un rival directo, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti? Ojo, al Valde tener como rival directo al Villarreal, casi nada. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de este partido. Ya teníamos muchas ganas cuando se supone que íbamos a jugar contra ellas. Luego lo aplazaron y ahora tenemos más ganas aún. Después de la victoria de este fin de semana, queremos sacar bien el año. Bueno, pues a ver si esta semana es de 6 en vez de 3 y nos dais una alegría, Silvia. A ver si es verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Andy. Hasta luego. Bueno, muy rápidamente, Luis, ¿qué ha pasado en la preferente? ¿Ha habido jornada? ¿No ha habido jornada? No ha habido jornada, había parón por selecciones, así que las chicas volverán la semana que viene a la preferente. Bueno, pues ahí la analizaremos, raudos y veloces. Un abrazo, Luis, y mucha suerte el sábado contra el Villarreal. Muchas gracias, un saludo, Francho. Vamos rápidamente con la preferente, donde vamos a tener protagonista. Rafa, gracias. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado en la preferente? ¿Hemos tenido sorpresas o no? Han pasado cositas. Porque cada semana, macho, cada semana esto evoluciona de una manera brutal. Por cierto, que os callasteis como dos perros, Diego San Juan y tú, el nuevo técnico del Sariñena, y ya lo sabemos, ¿no? Alfonso Grande, sí señor. Un extraordinario futbolista en su época. Yo tuve el placer de jugar con él un año en Benjamines, y luego pues como entrenador pues ascendió al Praiano, que al final pues siempre tiene mérito. Y bueno, no ha podido empezar hoy con victoria, tenía una salida complicada en Gurrea, pero le deseamos todas las suertes desde aquí y ojalá le vaya muy bien. Ojalá le vaya muy bien. Pues vamos, si te parece, con el resumen de la preferente, con esas sorpresas de las que nos has comentado, con ese grupo 1, y comenzamos ya. Pues ha habido un Jacetano 0, Quinto 5, los equipos que siguen un poco su dinámica, ¿no? El Jacetano, que le está costando mucho, el Quinto es que está siendo muy solvente. Esta es una de las sorpresas, un Ranillas 2, Casetas 0. Ranillas el Casetas venía de muy buena dinámica y ha caído hoy en Ranillas. Además, Casetas se ponía con los puntos porque ha habido cambios, no se ponía con los puntos de arriba. Un Peña Fragatina 1, el Finden 0, Urrea 1, Sariñena 0. El Fraga Fútbol Base ha caído 0-2 con el Santa Anastasia, un Fraga Fútbol Base que iba muy mermado pues porque han venido esta mañana fuera con varios jugadores, entonces pues los que han jugado por la mañana no han jugado por la tarde. Ontiñena 1, Alto Rincón 1, era uno de los duelos de la jornada, porque
el Alto Rico la verdad es que se ha metido en la parte de arriba. Roures 2, Sadavense 0, el Roures que ya veníamos comentando que venía con dinámica ascendente y ha recuperado creo que el partido ese que le faltaba y se ha colocado líder. Un Internacional de Huesca 2, Peñacerranca 0 y Delicias 4, Sabiñánigo 0. A nivel de la clasificación, lo que comento, está muy bonita porque del primero al quinto solamente le separan 3 puntos. Tenemos a Roures y Sietamu con 30, Roures ahora sería campeón, Ontinyent quinto con 29 y Casetas con 27. Y ahí asoman el Gurrea y el Santa Anastasia. Es verdad que el Gurrea siendo muchísimo más regular que el Santa Anastasia, pero está muy bonito. Y por la parte de abajo, pues estarían en descenso 12 puntos Sariñena, Delicias 11, la Peña Fragatina 9 y el Jacetano pues 6 puntos. Está que salta chispas, ese grupo 1, pero no se queda atrás el grupo 2. No, el grupo 2 además ha habido dos sorpresas, la verdad que interesantes. Vale, ha habido una Escalerías 0, Borja 0, el Borja que parece que le corta un poquito esa dinámica, el campo de Escalería siempre es complicado. Mores 3, Cella 1, un Cella que venía de haber ganado la semana anterior y se había reforzado con 2 o 3 jugadores y parecía que podían salir, pero bueno, el Mores ha sacado el partido en casa. Una de las grandes sorpresas, el Cariñena Atlético 2, Alcañiz 1. Es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando llevas muchas semanas ganando, pues cuanto más jornadas llevas ganando, más cerca estás de perder, ¿no? Y le ha tocado al Alcañiz, que la semana que viene tiene para mí el partido de la jornada, que luego comentaremos. El equipo de moda, pues que sigue dando semana tras semana alegrías a su gente, ¿no? El Pradillano, que ha ganado 5-1 al Atlético Teruel, un Atlético Teruel que poco a poco se va desinflando y que luego le está costando mucho además fuera de casa. Y Illueca 1, Alcoriza 0, y Illueca que ha sacado el partido, pues me imagino que al final estos partidos habrán estado muy marcados también por el fuerte viento, ¿no? Entonces el Alcoriza que venía de abajo le ha puesto muchos apuros al Illueca. Mayen 0, Magallón 0. Otra de las sorpresas, no porque el San José es un equipo muy peligroso, pero sí un poco por dinámicas, el Calatayud 0, San José 0 y encadenar el Calatayud 2 semanas seguidas perdiendo. Parece que está perdiendo un poquito de fuelle. Sporting Alcañiz 1, Cariñena 2, Cariñena que parece que ya pasa ese bache, y un Herrera 1, Montecarlo 3, que sigue en caída libre ese Herrera, que creo que lleva 7 semanas seguidas perdiendo. Y en este grupo tenemos una situación parecida, ¿no? El Cariñena con 34 puntos y Illueca 32, y luego pues Alcañiz 29 y Sporting 28, con el Calatayud con 26, serían los cinco primeros. Y la semana que viene, aunque me adelanto, tenemos un Alcañiz Pradiano, que evidentemente es un partido súper interesante entre 2 equipos. Yo creo que pueden resultar hasta parecidos, ¿no? El Alcañiz tiene gente más veterana, pues porque al final tiene a Jaime Uniesa, tiene a Squin, tiene a Miguel Soler, tiene jugadores más veteranos, pero también tiene muchos chicos de allí, tiene a Jaime Bosque, tiene a Guille Blasco, tiene jugadores Alberto, tiene jugadores muy jóvenes y va a ser un duelo de equipos jóvenes que yo creo que va a ser muy interesante. Tenemos comentario, me dice Jandro. Dice el Jacetano, qué mala pinta, lo siento porque es un habitual, dice Canfranero. Pues sí, la verdad. Sí que es cierto, es verdad que era un habitual quizá hace más años, ahora le está costando un poquito más, tiene mala pinta. Y luego pues, también es verdad que está en una zona complicada, ¿no? Porque al final pues Jaca se queda lejos a lo mejor pues para poder incorporar gente de otros sitios y bueno, son plazas un tanto complicadas quizá pues porque te tienes que nutrir con toda gente de allí y al final pues es más complicado que a lo mejor pues cualquier otro equipo, pero sí que es cierto que son equipos que dan un poco de pena, ¿no? La verdad. Sí, bueno, aparte estamos hablando que la ciudad de Jaca es una ciudad con muchísima población, pero sí que es cierto que, fíjate, está Xavi y Jaca en la misma liga, en la misma categoría y compitiendo, pues bueno, en una liga complicada donde el Xavi, que es un histórico también, pues lo tenemos allí en la zona baja, en la zona peligrosa. Hombre, el Xavi es el siguiente, el descenso, quiero decir, está el Sariñena con 12, está el Sabiñánigo con 14. También hemos tenido hace muy poquito al Viescas, ¿no? Que el Viescas también ha estado en tercera y ha estado en preferente hasta hace bastante poco, entonces pues bueno, están sufriendo. La verdad es que sí que es una pena porque al final si Sariñena no saliera, el Jacetano no saliera y se metiera a lo mejor el Sabiñánigo, no quiero decir nada ni que nadie se sienta ofendido, ¿no? Por mis comentarios, pero que serían 3 históricos que caerían ya no de tercera, que caerían a primera regional. Entonces, bueno,
Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero lo tienen complicado, la verdad. ¿Qué tenemos la próxima jornada? ¿Cuáles nos invitas a ver? Que digas, aparte de este Pradillano Alcañiz, donde van a saltar chispas, ¿qué más tenemos que ir a ver? En el grupo 1 hay 2 partidos yo creo que muy interesantes. Uno es el Santa Anastasia Ontinyena, ¿vale? Que son 2 equipos que están asomándose en la parte alta. Y luego tenemos un Alto Ricón Robles. Entonces, pues al final son duelos de equipos que están ahí en la parte entre los 8 primeros. Y en el grupo segundo pues tenemos el que ya hemos comentado, el Cañiz Pradillano, que se juega el sábado por la tarde. Y luego tenemos un Atlético Teruel y Illueca, ¿no? que al final pues vamos a ver el Atlético Teruel en casa. Es una salida yo creo que complicada para el Illueca. Tenemos protagonista, y un protagonista de un equipo al que le tenemos muchísimo cariño, yo por lo menos, porque fue con el que me estrené con el femenino, con la Peña Ferranca femenina, con la Grada FM, en Onda Aragonesa, en sus inicios, cuando nació el proyecto, y hoy tenemos a la rama masculina, a Dani Buil. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas, Francho, ¿qué tal? Pues un placer tenerte aquí en la grada. Por fin tener a un integrante de la Peña Ferranca. ¿Qué está suponiendo para vosotros esta temporada en preferente? Pues está siendo una temporada para mí muy buena y ha sido un poco repentino, ¿no? Porque la Peña Ferranca en principio estuvimos en el playoff el año pasado para subir y no subimos en ese playoff, y un equipo a última hora antes de empezar la temporada se retiró y subimos a la categoría. Entonces, pues algo inesperado. Algo inesperado, y que tuvisteis que hacer el equipo a trompa talega, ¿no? Con cierta rapidez, porque claro, estabais pensando más jugar en la primera que no en la preferente. Lo que te digo, la planificación estaba hecha, los fichajes estaban hechos. El entrenador sí que no había llegado aún, Capi, que llegó pues a los 3 días de anunciarse que íbamos a estar en preferente, pues firmó por la Peña. Pero la verdad que estamos haciendo, para mí, desde mi punto de vista, un año muy, muy bueno. Eso ahora nos lo va a decir el señor analista. ¿Cómo ves toda la Ferranca? Desde luego que bueno, yo lo comentamos, lo primero, buenas noches. Que comentamos siempre que este grupo se solía caracterizar un poco porque siempre había 2 o 3 equipos que se destacaban mucho y luego pues los demás se quedaban más lejos, ¿no? Pero este año yo creo que hay mucha igualdad, y para un equipo como vosotros recién ascendido y encima inesperado que supone para un club y un equipo como el vuestro poder enfrentaros a equipos muy potentes como pues, el Ontinyena, el Robles o el Internacional de Huesca. ¿Cómo lo veis eso? ¿Notáis mucha diferencia del año pasado? Son partidos con mucho más ritmo. Son todos los partidos. El año pasado, pues yo qué sé, si jugaba más contra los de arriba, pues sí que eran partidos de preferente, ¿no? Pero este año son todos los partidos igual. Que cualquier despiste, pues te hace ganar el partido o te lo hace perder. Hoy, por ejemplo, hemos perdido 2-0 contra el Internacional. Han sido 5 minutos, 2 despistes, pues te condena. Y eso es la preferente, es lo bonito que tiene y lo doloroso también. Sí, desde luego que conforme vas cumpliendo categorías hay que estar mucho más al loro, si no los errores se pagan muy caros. De todos los equipos a los que os habéis enfrentado, Dani, ¿cuál crees tú o ves tú que dices, hostias, estos tíos, estos tienen otro nivel? A mí, Casetas en su campo. Aún nos falta jugar contra el quinto, que está arriba también, pero de momento Casetas o Robles, te diría. O sea, esos dos tú los ves claros favoritos. No, es que está muy igualado. Como te han dicho, estás a saber, no sé quién va a subir. No sabría decirte. Está muy igualado. Bueno, la verdad, es lo que dice Rafa, están los dos grupos tan competidos que dices, hostias, porque en el grupo del Cariñena empezó arrasando y ya ha tenido su pájara. De hecho, al Illueca le ha dado tiempo, que empezó fatal, le ha dado tiempo ya a ponerse a tiro en piedra, ¿no? En vuestro caso, comentamos lo mismo, ¿no? Hoy habéis competido en la Internacional de Huesca, que es uno de los gallos, o teóricos gallos de esta competición, porque ha estado siempre en la zona alta. Pero es que la semana que viene os toca contra el Delicias, que viene de golear. Sí, están
¿Qué delicias estaban esperas, abajo, pero Dani? no tengo ni idea. Y encima tengo un amigo mío que está jugando allí, pues no tengo ni idea. Hoy han ganado 4-0, pues es como que cualquier equipo, los equipos de abajo te pueden ganar y puedes ganar a los de arriba. No sé, pues hay que plantearlo y hay que ganar. En este grupo todavía Como sea, porque que es más heavy, ¿no? que en el otro grupo, porque el propio Roures, o sea, es el que ha protagonizado la escalada más impactante, ¿no? Porque hace muchísimas jornadas estaban atrás, incluso el propio Gurrea tiene algo menos de fuerza, ¿no? Que ha tenido el Roures, pero que eso indica la igualdad, porque al final hay equipos ahí mitad de tabla, como Santa Anastasia, el Alto Rincón, el Sadavense, o incluso vosotros, que estáis siendo capaces de darle sustos a los equipos, y eso está poniendo muy, muy bonita la clasificación, la verdad. Yo pienso que el Delicias pues necesita puntuar, porque hoy ya ha hecho un gran partido, ha metido 4 goles a su rival, o sea que bien con la moral alta. Pero bueno, vosotros en casa tenéis que intentar sumar, porque al final el objetivo es salvar la categoría dignamente, sí, y poder disfrutarla, ¿no? Es lo que hablamos nosotros, que tenemos que primero sacar los puntos necesarios para mantener la categoría y luego ya pues intentar estar lo más arriba posible. Yo creo que estamos haciendo muchas cosas bien para conseguir ese objetivo. Y el equipo está compitiendo contra todos, contra los de arriba y contra los de abajo, o sea que yo estoy muy contento con el trabajo que estamos realizando. Es lo que comentabas, ¿no? El Delicias viene de ganar en casa 4-0 al Xavi, un Xavi que cada vez lo vemos más abajo, sí que nos sorprende, ¿no? El ver tan abajo al Xavi, pero vosotros estáis en una zona ahí intermedia, en una zona relativamente tranquila. Sí que me imagino que vosotros queréis hacer fuertes en casa, ¿no? Ahí en vuestro campo, cuanto antes os ventiléis 2 puntos mejor y, como dice Rafa, ¿no? Tener esa tranquilidad de decir, oye, es nuestra intervención en la preferente, vamos a salvar los muebles cuanto más rápido mejor para no tener problemas. Sí, y en casa pues sabemos hacernos fuertes. El año pasado pues ganamos casi todo en casa y este año pues estamos sacando muy buenos resultados en casa. El último día pues se nos escapó contra el Roures en el último minuto, pero bueno, ahora nos han venido 3 gallos fuertes que en teoría era jodido puntuar, porque fuimos a Ontiniana, nos vino el Roures, ahora hemos ido contra el Escuela, pues son partidos que no es nuestra liga, ¿no? Aunque se puede sacar puntos y te van a venir muy bien para final de temporada, pero bueno, hemos competido, estamos contentos y ahora pues viene un rival que tenemos que ganar porque es rival directo, ¿no? Este sí que es de vuestra liga, Dani. Sí, el Delicias sí. A ver, nosotros intentaremos estar lo más arriba posible, pero con humildad. Le dejo la última, Rafa. Si tuvieras que apostar por vosotros, ¿qué crees que estaríais? Ahora mismo estáis el 10º. ¿Crees que vais a quedar posiciones por encima o posiciones por debajo o os quedáis como estáis de la clasificación en la que estáis ahora mismo? Por encima. Yo creo que por encima. Vale, sí. Pues siempre hay que ser positivo, sí, señor. Hostia, es ambicioso, ¿eh? Este Dani. Pues fíjate lo que tienen por encima, ¿eh? Sadavense, Alto Rincón, que son 2 equipos siempre complicados, y luego los de arriba son todos de los que estaban llamados para estar arriba, ¿eh? Santa Anastasia, Gurrea, Casetas, Quinto, Ontillena, Internacional de Huesca y Roures, con lo cual la apuesta es fuerte, ¿eh? Yo creo que sí, estamos haciendo un buen trabajo y ahora han venido 3 equipos muy fastidiosos y no hemos puntuado en estas 3 jornadas, pero yo creo que vamos en buen camino. Bueno, pues ahí lo veremos o lo sabremos la semana que viene en ese partidazo entre 2 escuadras que necesitan puntos, que necesitan tranquilidad, a las 4 de la tarde. Ahí tendremos a Dani Buil. Un abrazo, Dani. Muchas gracias. Chao. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, la semana que viene nos informa de todo lo que ha pasado en la preferente, que hoy tengo al señor Héctor reclamando su puesto en la segunda federación, que el otro día se asustó. Su puesto es suyo. Cuidaros. Un abrazo. Un abrazo. Vamos con la tercera federación, con nuestra tercera división.
Señora Laura, ¿está usted por ahí? Estoy por aquí, buenas noches. Ahí está Laura Ferrer, la voz de la tercera federación aquí en la Grada FM, con una jornada también movida, ¿no, Laura? Movida, hay que recordar que se jugaba la jornada del 14 y además que es la penúltima de este año 2024, luego repasaremos la jornada siguiente, pero antes de eso pues han pasado muchas cosas, resultados, la clasificación que empieza pues a variar un poquito, no por la parte alta, pero sí por esa parte baja, porque hay equipos que ya están a puntito de salir de los puestos de descenso, pero eso lo vamos a comentar ahora. Ya van haciendo los deberes algunos, tarde, pero van haciendo Bueno, nunca es tarde, que todavía queda nunca mucho. Es tarde. Nunca es tarde. Sí. Tuvimos 3 partidos adelantados ayer sábado. El primero recibían los mineros de la Andorra al Club Deportivo Ebro y empate a 1. Sí, señor, empate a 1 en un partido muy disputado con alternativas para ambos conjuntos y además los goles que se hicieron de rogar, porque ya hasta el minuto 66, una primera parte que acabó en tablas 0-0, que Diego Muñoz adelantaba al conjunto arlequinado, pero los mineros tampoco se rinden nunca y el empate llegó en el 73 con un gol que anotaba Gracia y ponía ese 1-1 definitivo. Y una Andorra que se mantiene en la parte alta de la tabla, está haciendo las cosas muy bien. Hay que recordar que ascendía la pasada temporada y que, bueno, pues está en puestos de privilegio. De hecho, en la clasificación ocupa puesto de playoff. O sea que chapó para la Andorra en estas 14 jornadas que está haciendo las cosas muy bien, y un Club Deportivo Ebro que le está costando sacar los partidos en este último tramo de la tercera división. Yo me quedo con la dedicatoria del gol del jugador de la Andorra al malogrado y fallecido, ahora no me acordaré del nombre, bueno, todos sabéis, el ganadero que fue asesinado. Sí, es verdad, pero yo tampoco lo recuerdo ahora. Y se lo quisieron dedicar, y la verdad es que chapó, porque es un club con memoria. Sí, son detalles que, son como detalles... digo, que no cuestan nada y hacen grande a un club. Exacto, y el Andorra es un gran club. Bueno, hablando de otro grande, que le dejamos bendecido la semana pasada, Calamocha 3, Tamarite 2, con gol de Dan Pérez. Hombre, la primera victoria, si mal no recuerdo, en Jumaya de esta temporada, y con una Dan Pérez que fue determinante en ese resultado. Una jornada muy fructífera al Calamoche, pero también en cuanto a goles, porque nada más y nada menos que se vieron hasta 5, y eso que se adelantaba con un gol de Albert para el Club Deportivo Tamarite, empataba Miranda para los locales, llegaba ese descanso, llegó el minuto 75 y bueno, pues adelantaba el Calamoche, y luego en el 82 certificaba la victoria Torcal, que hacía el 3-1, y el Club Deportivo Tamarite, que acabó marcando el 3-2, obra de Ross. Como digo, una victoria importantísima para el Calamocha, que ya tocaba, bueno, pues para la parroquia también disfrutar de goles y de esos 3 puntos para un Calamocha que ya con 19 puntos pues está sexto en la clasificación. Francho. Y el último en cerrar la jornada de sábado del 14, tenían los del Atlético Monzón visita por parte de los del Épila, los de la banda Piló, que terminaban el año animando y alentando a los suyos, empate a 1. Sí, reparto de puntos, 2 equipos que prácticamente, bueno, pues están en esa zona media, un poquito más abajo el Atlético Monzón con 16 puntos que no se puede descuidar. El Épila, que se está mostrando un poquito irregular, suma 18, pero vamos, más o menos muy equilibrados en lo que es la clasificación, y también se reflejó en ese resultado con ese reparto de puntos, con goles de Magno para el Atlético Monzón y el tanto del empate de Marín. Recordar que Casero, por parte del Épila, fue expulsado en el minuto 89, así que se perderá la próxima jornada. Bueno, el partido que iniciaba la jornada dominical en la base aragonesa del fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca B, que sigue como un rodillo, 2-1 frente a la Almunia, pero por lo que nos ha dicho nuestro compañero Alejandro, que ha estado viendo el partido, le ha costado al filial alto aragonés. Sí, le ha costado sacarlo, pero bueno, que parece que no tiene techo, ¿no? Este filial, que tampoco se rinde, que están con la baba, como se dice habitualmente también en el término lingüístico futbolístico, y Torrez hacía el 1-0, un Torrez que se está bueno, pues elevando a uno de los jugadores importantes de esta Sociedad Deportiva Huesca, y también como goleador. Empataba Toño Jiménez para la Almunia. Le costó, como digo, y como bien comentabas, mucho sacar el partido, pero esa confianza del líder, de seguir, de creer. Llegó el segundo gol de Escario,
y como decimos, pues un filial que hasta ahora no tiene techo y que lógicamente pues comanda la clasificación, eso sí, con prácticamente todo empatado con el Binefar, que luego comentaremos, pero de cualquier manera en este momento ocupa la primera posición de la tercera división, transcurridas 14 jornadas. Ya nos lo dijo Ciriano que le iban a poner las cosas muy complicadas a la Sociedad Deportiva Huesca y así ha sido. Sí, Vamos con se han ido de vacío, de vacío, eso sí. Vamos con el Zuera, que ha goleado a la Unión Deportiva Fraga 3-0. Pues sí, partido muy completo del Club Deportivo Fuera, que aprovechó muy bien las oportunidades, pues, todos los goles del primer tiempo. Taboada en el minuto 5, comenzaba muy tempranera esa victoria, Celes en el minuto 14 y Olín en el 29, o sea que en el minuto 29 prácticamente ni transcurrida media hora, Francho ya se puso 3-0 frente al Fraga, y un Fraga que parece que está sufriendo mucho. Ojito al Fraga, que está de capa caída en los últimos resultados, no acaba de cerrar ninguno de los partidos, ni en casa ni lejos de ella, y de hecho ahí está con esos 16 puntos rozando esos puestos de descenso, con lo cual pues tendrá que pelear y muy mucho para salir de ese atolladero en el que se ha metido. Y vamos con un duelo que enfrentaba a dos escuadras en la zona baja que están buscando salir de ahí. El Brea contra el Belchite, victoria de los de Jorge Adán, que vencía por Jorge Abad, que vencía por Jorge dos Adán goles. Guti es otro. Exacto, que vencía por 2-0 con gol de Manao. Gol de Manao, un buen gol además, ese era el segundo, y recordar que es la tercera portería cero que cierra Alvera, que era lo que hay que empezar cuando estás tan abajo. Primero es cerrar tu portería, cerrar esa defensa, y es el tercer encuentro en el que no encajan goles, y de hecho, bueno, pues si encima te haces llevar los 3 puntos. Está a puntito de salir el Brea porque tiene 15 puntos, comparte, eso sí, puesto de descenso en este momento, pero ojito que, como digo, tras estos últimos resultados y la llegada de Jorge Abad, pues le ha llegado la confianza al equipo con esos goles de Torcal y, como decías, de Miguel Manao, un golazo que además disfrutó de la parroquia del Club Deportivo Brea, una afición también que es muy futbolera y que siempre está con su equipo. Y ya digo, un Club Deportivo Brea que empieza a ver en la salida del túnel, o la luz del túnel. La luz. Hablamos del partido de la jornada la semana pasada, que iba a ser este Binefar Caspe, y por el resultado ha sido 3-2 para los de la Litera, ante un Caspe que parece que se está desinflando. Pues sí, luego estamos comentando en las últimas jornadas, está trabajando mucho Javier Romero con los chicos para devolver también, como digo, esa confianza, que se transformen y que transformarla en resultados. No ha sido esta tarde, pero ha sido un partido de locura. Partidazo, como digo, Los Olmos, el partido de la jornada, con un Caspe en busca de esa victoria que se le está negando en las últimas jornadas. De hecho, empezó marcando Francho con gol de Pinto, pero el Binefar, bueno, pues se volvió a hacer fuerte en Los Olmos, como está demostrando. Primero empataba, luego Barry hizo el 1-2, fíjate, y luego vino la locura. O sea, en el tramo final vino en el minuto 89 el 2-2, y el definitivo en el añadido era prácticamente el minuto 96, ese tros a 2 definitivo, con los goles de Soledad Gris, que hicieron llevar el delirio a la grada. Cuando un partido prácticamente has tenido que remontar, y en 2 ocasiones, y los goles llegan en el último tramo, pues todavía la celebración, si cabe, es más grande, ¿no? Y otros que también han celebrado, y mucho, han sido el Club Verderol, el Club Deportivo Cuarte, que visitaba el campo del Almudévar, 0-1, victoria por la mínima. Y te tengo que preguntar por Rafa Hidalgo, ¿cómo está? Bueno, pues Rafa ha jugado, es verdad que todavía no está al 100%, pero está comprometido totalmente con el Club Deportivo Cuarte, y bueno, de hecho ya digo que no está al 100% con esa micro rotura que no acaba de cerrar. De hecho también jugó la pasada jornada, pues bueno, comprometido con la causa, y haya estado dejando la portería cero. Un alivio para el Club Deportivo Cuarte, que sumaba esos 3 puntos en la corona, con un gol de Arturo que llegaba en el minuto 26, y ese Almudévar que también que continúa en mala racha, y que bueno, pues acumula 7 derrotas ya en 14 jornadas, es penúltimo en la tabla,
y el Club Deportivo Cuarte, bueno, pues no deja los puestos de playoff, es cuarto ahora con 22 puntos. Vamos a ver si con la última jornada luego viene el descanso y acaba recuperándose el bueno de Rafa, Francho. Y el último encuentro, también recibiendo otro equipo, los Mineros de Utrillas, Alfuentes, victoria para los del Pitu Lerga, 1-0. 1-0, que es muy complicado ganar. Si es muy complicado ganar en Andorra, pues imagínate o imaginaros lo que es puntuar en La Vega. Muy complicado, como siempre decimos, con esos equipos luchadores que no dan ningún balón por perdido. Los equipos entrenados por el Pitu Lerga, es muy difícil puntuar. Es noveno con 18 puntos y el gol de Ibra en el minuto 52. Antes hubo otras oportunidades, incluso un larguero y una segunda parte que es verdad que sufrió un poquito el Club Deportivo Utrillas, pero al final ha acabado sumando los 3 puntos, que como digo es muy complicado y muy difícil puntuar en La Vega, como estamos viendo en esta competición, en esta tercera división, en estas 14 jornadas que se han disputado hasta ahora, Francho. ¿Cómo se nos queda la clasificación, Laura? Pues mira, la clasificación, como digo, comparte ese liderato el Huesca B, que es con 31 puntos, pero es que hasta la diferencia de goles con el Binefar, que es segundo, son más 13. Es decir, 14 jornadas, 10 ganados, 9 el Binefar, un empatado del Huesca. Ahí está la diferencia, 4 empates del Binefar, pero es que ha perdido 3 el Huesca y tan solo 1 el Binefar. En esa diferencia de goles, 26 a favor para el Huesca, 13 en contra, 23 a favor del Binefar, 10 en contra, o sea que la diferencia es más 13 para los dos. Y la tercera plaza la ocupa el Club Deportivo Ebro con 25 puntos, cuarto es el Cuarte con 22 y quinto es el Andorra, como decíamos, con una magnífica temporada hasta ahora con 21 puntos. El Calamocha, tras esa victoria, es sexto con 19 puntos, 19 puntos también para Fuentes, 18 para Azuera. Estamos hablando tanto del Andorra del Fuera como dos equipos recién ascendidos que están haciendo las cosas bien. Utrillas también 18, Epila 18, hay un grupo de equipos mitad de tabla que puede pasar cualquier cosa. El Tamarite con 17 puntos, el Caspe que ha bajado, fíjate, hasta la 12ª posición con 17 puntos, el Monzón que tiene 16, el Fraga 14º con 16, ojito al Fraga que está, como digo, de capa caída, la Almunia marca la salvación con 15 puntos, el Berea con 15 puntos, por eso decíamos la importancia de estos resultados, porque está a puntito también de salir de esos puestos de peligro. El Almudévar se cae penúltimo con 13 puntos y el Belchite cierra la clasificación con tan solo 10, Francho. Próxima jornada, yo veo un Euro Almudévar bastante complicado para los chicos de la plana de Huesca y también me quedaría con ese Caspe Andorra, por lo que es, por lo cercano de todo. Sí, pero fíjate, hay 3 partidos el sábado, que se jugará el 21, el Ebro Almudévar que tú comentabas, el Epila Calamucha y la Almunia Fuentes se jugarán el sábado 21 y ya para el día de la suerte o no suerte, que será el día 22 domingo, a ver de qué cae la suerte, pues el Huesca B recibirá al Fuera, ojito al Fuera, que puede sorprender al Huesca, el Cuarte recibirá al Brea, Belchite Monzón, ojito a ese partido también, el Tejar Tamarite Utrillas, Fraga Binefar y Caspe Andorra, como tú bien comentabas, ya en la jornada dominical. La última jornada del 2024 será. Pues la última jornada del 2024 nos la analizará, como siempre, Laura Ferrer. Un abrazo, Laura. Un abrazo, Francho, y a todos, amigos, gracias. Vamos con la segunda federación. Héctor Bravo, hoy sí que vienes, ¿no? A ver, que viene, pero se ha dejado el micro cerrado. Muy buenas noches, Francho. Ahora sí. Madre mía, qué jornada de segunda federación hemos tenido, amigo. Pues sí, jornada muy, muy interesante en la segunda federación. Creo que no hemos tenido una derrota este fin de semana en nuestra categoría, en nuestros equipos aragoneses. Pues no, y yo lo que estoy flipando es de que todavía me quede voz después de esta jornada, porque entre ayer y hoy, madre del amor hermoso, qué jornadón tú. Sí, la verdad que ha sido muy buena jornada de nuestros equipos. Comenzaba la jornada ayer en Egea, en el estadio de Luchán, donde continúa de dulce el conjunto de Iván Martínez, después pues, de la derrota de la semana pasada frente a la Arenas en
en el País Vasco, pues volvía a su casa, volvía a luchar con su afición y bueno, pues un partido pues que se le planteaba a priori pues no tan complicado como es la semana pasada, pero el Anguiano todos sabemos que lo que hemos visto hasta ahora otra cosa no, pero no repla ningún partido ni da por perdido nada hasta el último suspiro y tuvo que ponerse el mono de trabajo del conjunto Iván Martínez y fue en el último suspiro cuando se culminó la remontada y consiguió ese 2-1 y bueno, ahí sigue el conjunto de las 5 villas a puertas del playoff haciendo pues una primera vuelta pues que creo que es de ensueño, ¿no? Un año pues prácticamente queda una jornada para terminar el año, pero creo que es de sobresaliente el año que ha hecho el equipo egeano, porque entre el ascenso y esta primera parte de la temporada en Segunda Federación, creo que está haciendo las cosas muy, muy bien el conjunto de las 5 villas. A mí personalmente el Anguiano me gustó mucho. Sí que es verdad que en la segunda parte los cambios, hubo algunas facetas que no le mejoraron. Por ejemplo, la salida de Azofra no le mejoró, salió muy sobreexcitado y de hecho, pues bueno, enseguida se ganó la amarilla. Al final del encuentro tenía unas ciertas rencillas con un jugador de la Sociedad Deportiva Egea. Bueno, yo lo comenté en la narración, que a mí sí que fue algo que no me gustó, porque al final el partido, pues la verdad es que fue un partido intenso, fue un partido de poder a poder, entre dos escuadras que la verdad es que dieron todo hasta el último minuto, pero sí que me quedo con una primera parte donde la Sociedad Deportiva Egea pudo matar el partido en los primeros 15, 20 minutos, lo dejó vivo, lo dejó muy vivo al Anguiano y bueno, y la que tuvo, enseguida lo notó en un fallo de marca, en un fallo defensivo donde Medrano encontró puerta con relativa facilidad y fue a partir de ahí cuando volvió de nuevo el conjunto de Iván a carburar y a creérselo y a intentarlo, y eso que hubo cambios que yo particularmente no entendí y ahora los entiendo, como fue la salida de Carrasco para dar entrada a Pablo Santana y bueno, y generar algo más de músculo, ¿no? en el centro del campo para que al final a la Heroica pues Ginovés, ¿no? se pusiera el traje de goleador, el traje de Ramón y anotara ese gol que a la postre pues bueno, devuelve a la senda de las victorias al conjunto de las 5 villas y ahora encima lo hace a la Heroica, que es a lo que a mí me tienen acostumbrados a narrarles todos los partidos a la Sociedad Deportiva Egea, ganar a la Heroica. Sí, la verdad es que el Egea es de los equipos, ¿no? que más nos tiene acostumbrados a ganar siempre con goles en el minuto de descuento, pues, siempre en el último instante y bueno, al final pues yo creo que bueno, pues eso, ¿no? Al final el Egea está haciendo muy bien las cosas, tiene un cuerpo técnico que es una impresionante, ¿no? La manera de currar que tienen con todos los futbolistas para sacar el máximo rendimiento posible. Yo sinceramente pues me alegro mucho de que el Egea pues vaya como va, ¿no? Porque además pues ha tenido unas temporadas pues, muy complicadas también en el tema económico y le lastró mucho la última vez que estuvo en Segunda Federación. Y bueno, yo creo que al final, pues bueno, está todo dicho, ¿no? Yo creo que el Egea ha vuelto por la puerta grande, ha vuelto para quedarse y yo creo que además juega esta semana el partido aplazado contra la SDL, puede ser, Francho, juega esta semana, ¿no? Pues no lo sé, yo me lo he pedido. Otra cosa es que me lo den, pero yo me lo he pedido. Pero juegan el miércoles, ¿no? Yo creo que sí, que juegan este miércoles. Creo que sí. Que juegan entre semana, entonces, antes de que lleguen las fechas navideñas. Pero claro, estamos hablando que va a ser una semana de 2 partidos para la Sociedad Deportiva Egea y también para la Sociedad Deportiva Logroñés. Sí, además viene de pues eso, la Copa del Rey también, que al final pues es una carga de partidos un tanto importante, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que además Iván Martínez cuenta con todos los jugadores, tiene todos los efectivos al 100% y yo creo que por ese sentido no tiene ningún tipo de problema para ello.
Bueno, pues nos quedamos con el gol de Ramón, que le dio, y le dio bien. Y teníamos también partido, ya comenzaban los partidos esta jornada de dominical, donde el Balbastro ha rascado un punto en Mercatondoa, pero parece como que sabe a poco, viendo las declaraciones de Dani. Sí, ha hecho... Bueno, yo creo que al final es buen punto, ¿no? Lo que pasa que a priori, pues bueno, sabemos que Mercatondoa es un campo muy difícil, el terreno de juego pues no está de las mejores maneras posibles, y eso que me choca mucho que Dani Martínez en las declaraciones post partido no se quejaba, pero sí que comentaba que el terreno de juego no está en las mejores condiciones, y me sorprende cuando el Municipal de Barroso tampoco está en sus mejores momentos, ¿no? Entonces, bueno, pero pueden elegir. Ahí lo bueno que tienen en Balbastro es que pueden elegir. Si está mal el de natural, se va al artificial, y si están los dos mal, pues no se juega. Es claro, lo que tiene. El día de la lluvia. Exacto, Pero, sí, exacto. Pero bueno, al final, pues bueno, yo creo que es más, se les sabe a poco más por el tema de que están en descenso, y al final pues el equipo pues puede lastrar esa mochila, ¿no? De llevar tantas jornadas en puestos de descenso, pero vamos, yo creo que las sensaciones del equipo son buenas, ha vuelto a recuperar un poco pues la ilusión, ¿no? Y las ganas por volver a competir y ver que están a tiempo de todo y le pueden salir las cosas bien. Están a 5 puntos, 6 puntos, pero bueno, pero que queda mucha temporada, y creo que lo de este año se repite lo de la temporada pasada, ¿no? Parece que la Copa te da aparte de esa motivación de que vas a recibir a uno de los top mundial del fútbol, como es el Fútbol Club Barcelona, aparte pues tienes que estar pues al 100% para competirle a un conjunto de primera división, y de momento yo creo que tiene las cosas muy claras, y bueno, yo creo que hoy el partido, por lo que Dani Martínez ha dicho, cuesta mucho, ¿no? El decir que un punto es bueno, pero vamos, yo creo que a la larga es uno de esos puntos que puedes tener en cuenta y darlo por bueno, aunque hoy en día después del partido te sepa poco. Sí que es cierto que jugaban contra un rival directo, y lo peor no es el resultado, pero sí la pérdida de Gastón, que ha salido lesionado. Gastón, el lateral, que esperemos que no lo echen de menos. Se le llena la enfermería al conjunto del Somontano, está teniendo con las lesiones mucha suerte este año, que creo que ha recuperado ya además a Adrià de Mesa, que es un jugador importante para ellos. Pero claro, al final, pues si uno se lesiona, otro se recupera, al final pues no deja de tener la enfermería llena, pero bueno, al final pues lo que hablábamos hace unas semanas con Chus, a esperar si cabe duda el mercado de invierno, a ver si pueden rascar algo e intentar fichar algo por completar un poco más la plantilla, sobre todo por ese tema de lesiones. Y ya lo dijo Isra la jornada pasada, que ellos, bueno, él personalmente prefería al Real Madrid, ha caído para la Unión Minera, pero se ha caído el Barcelona, que no está nada mal, y a ver si hay vendetta, si hay revancha esta próxima jornada de Copa del Rey, que creo que algo haremos, como me da mi nariz que algo haremos en esta con respecto a este encuentro de la Copa del Rey. Partido que jugaba el Utebo a la misma hora que se disputaba el derbi, que lo dejamos para el último en analizar. El Utebo que le ha tocado remontar frente a un Calahorra aragonesizado con la visita de Julen y de Aparicio. Me ha dicho mi compañero Alex García, que ha sido quien lo ha narrado para Aragón Televisión, para Aragón Deportes, que Julen sí que ha comenzado de inicio, pero Apa no sé si al final ha llegado a participar en el encuentro o no. Pues yo estaba viendo el partido y yo creo que no ha jugado, ahora te lo confirmo de todas las maneras, pero el Utebo pues que ha hecho un partido de Santa Ana, ¿no? De esos de los que le gustan a la afición de los que empieza con Torrija la primera parte y soluciona la segunda. No, Torrija realmente es que, el conjunto Barbo no es que haya empezado con Torrija, pero sí que es verdad que a los 2 minutos de juego, en un córner, un disparo lejano, se adelantaba el Calahorra, y sí que es verdad que eso le ha venido muy bien al conjunto visitante, porque se ha replegado mucho en bloque bajo. Entonces, quieras que no, el Utebo le gusta más en casa manejar el
el tiempo del partido con la pelota, pero claro, al final con un Calahorra muy metido atrás le costaba mucho buscar esa forma, ¿no?, de hacer daño por las bandas, buscando a Suárez, a Frodo, y al final estaba muy cerrado el Calahorra, le ha costado muchísimo, pero bueno, luego la segunda parte con los cambios y tal, pues parece que sí se ha abierto un poco más, y al final pues yo creo que es un partido de los de Santa Ana, ¿no? Luego al final pues la gente está pasando mucho este año, no estoy yendo mucho a Santa Ana, pero es que me están diciendo que al principio la gente está muy fría, pero conforme va pasando los minutos se va calentando el ambiente, y al final, pues yo quieras que no, el equipo también lo nota, ¿no? Esa segunda parte con el arreón de la gente, el equipo lo nota y se hace más fuerte, ¿no? Ha marcado el 2-1, además, Ballarín en una jugada aislada al segundo palo. El 1-1 lo marcaba también el Mago Suárez, que no termina de desgastar esa no se le va la magia. Y una magia espectacular, además. Cuando coge la pelota parece que se para el tiempo. A mí me gusta mucho verlo, sobre todo. Hoy he visto el partido en la televisión y la televisión se aprecia más. Cuando tiene la pelota él parece que el tiempo se para. La verdad que es una pasada la calidad de Diego Suárez cuando tiene el balón en los pies. Y bueno, pues un Utebo que continúa después de la semana pasada del balapalo de la semana pasada, pues vuelve a casa, vuelve con victoria y a ver qué pasa en la última jornada antes de acabar el año, pero vamos, creo que también pues termina el Utebo este año del centenario con sobresaliente y bastante aprobado con nota. Comparto contigo el análisis, tanto también el que haces con respecto al Mago Suárez, que tiene un digno sucesor en Carrasco de la Sociedad Deportiva Egea. La verdad es que ha sido, vamos, son dos jugadores excelsos, que da gusto verlos jugar en un campo de fútbol, porque la verdad es que son brutales. Sí. Y vamos con el último encuentro, con el derbi aragonés de la Segunda Federación, donde el Club Deportivo Teruel recibía en Pinilla al Deportivo Aragón, al filial del Real Zaragoza, y yo creo que el protagonista principal no ha sido ninguno de los dos equipos, sino ha sido el señor Xavier Alins, el colegiado del encuentro que ha dirigido el derbi, que le ha birlado, a mi modo de ver, como mínimo un gol al Club Deportivo Teruel. Como mínimo. Sí. Yo la verdad es que he estado viendo el partido, te estaba escuchando en la narración y he estado viendo simultáneamente el Utebo y el derbi, y la verdad es que pues, no es que el filial me haya hecho méritos, ¿no? Porque al final pues, bueno, hay que tener en cuenta que el filial pues, bueno, ha hecho buen partido, pero vamos, realmente ha marcado la que ha tenido. Es que no ha tenido más casi en todo el partido, ha estado muy, muy frío en ataque, pero bueno, al final pues con eso le ha valido al conjunto de Mino Larraz para llevarse 3 puntos, que además al filial 3 puntos de oro, porque de la racha que venía le han sabido a oro, vamos, los 3 puntos, porque venían de una racha muy mala y tenían que ganar el partido como fuera, para ya no por clasificación, porque también viene la clasificación, pero por recuperar sensaciones y sobre todo pues por ese lastre, ¿no?, que te lleva tantas derrotas consecutivas. Sí, yo tengo la misma opinión que tú. Yo creo que el Teruel ha hecho méritos mínimo como para empatar, y creo que el gol sobre todo el de Perú, creo que tenía que haber entrado, de haber subido al marcador, y mínimo el Teruel haber sacado un punto del derbi de Pinilla, que creo que hubiera sido más justo para el conjunto turolense que para el filial. Yo creo que, y de hecho, analizando las declaraciones que ha hecho Emilio Larraz al finalizar el encuentro, Emilio, que es un señor, lo ha dejado clarísimo. O sea, yo me he quedado y digo, hostias, es que lo ha calzado, o sea, lo ha calzado y lo ha clavado. Dice, yo lo único que le he pedido a los jugadores es que se olviden de que ya están en un equipo de etapa formativa. O sea, la etapa formativa llega hasta División de Honor Juvenil, pero a partir de División de Honor Juvenil el filial tiene que ganar y tiene que sacar puntos. Y es así. Y hoy hemos visto la única oportunidad clara de verdad, la tiene en sus pies Chema Aragüés, que, lo he dicho en la narración, se ha puesto la camiseta de liso y ha tirado por el carril, y de hecho las mejores oportunidades que ha tenido el Deportivo Aragón
han nacido de las botas de Chema Aragüés por ese carril diestro, pero luego es que el Teruel le ha dado un baño. Tanto en el centro del campo como muchísima movilidad de Teo Lenormand y de Joel Febas, que se iban intercambiando, los dos carriles muy largos, tanto con Serrano como también con Val, que para mí también ha hecho un muy buen partido. Y lo que no podemos consentir, o lo que no debe de consentir un club como el Teruel, es, coño, que te virlen como mínimo un empate, porque estamos hablando que es que ha habido 2 goles, uno que bueno, y el de Perú, sí que es verdad que puede haber un jugador del Club Deportivo Teruel fuera de juego posicional que se marca un golazo, Perú, se marca un golazo, pero es que luego el de Cabetas, yo no veo que haya fuera de juego. Pero es que realmente en el fútbol me dices hoy de primera, segunda división con el VAR, con 50.000 cámaras, te diría, pues puede que sí, pero es que yo creo que hay 2 líneas, hay un árbitro y al final creo que es suficiente para ver si un jugador está o no está en fuera de juego. Es que no, yo desde luego lo de los arbitrajes en esta categoría es de hacerlo mirar, porque pocos arbitrajes veo que tanto los linieres como los árbitros principales, que dices, es que es una categoría de que es semiprofesional y tienes que estar como los jugadores, ¿no? Al final tienes que estar atento, tienes que estar, si te puede pasar te puede pasar un error de alguna jugada, si algún córner, algún enganchón, pero al final fuera de juego, y más de esos calibres, yo creo que al final es un fallo garrafal, ¿no? También tengo que decir que el Club Deportivo Teruel está yendo de menos a más esta temporada. Al final le ha hecho muchos cambios esta temporada, le ha costado mucho arrancar, pero ahora ha cogido esa velocidad de crucero y la verdad que a mí me está gustando mucho los partidos que está haciendo, sobre todo estas últimas jornadas. Y sí que es verdad que mucha gente, cuando yo lo digo, se enfadan, ¿no? Pero yo creo que tengo esa opinión y que soy de la opinión de que al final el filial, yo creo que de este filial hoy en día, de estos jugadores, creo que hay muy pocos jugadores preparados para subir al fútbol profesional, y lo digo así de claro, y me da igual que la gente me diga lo que quiera, porque creo que hay jugadores en otros equipos que están mucho más preparados para dar ese salto que los propios chicos del filial. No sé si es que les ha pasado que están atenazados, que igual se le hace grande la categoría, pues por la exigencia también del cuerpo técnico, pero yo lo digo y como lo siento, ¿no? Que yo creo que el filial debería de dar un paso más adelante en esta categoría, y más si luego quieres nutrir al primer equipo, vaya. Yo creo que hoy las palabras de Emilio iban en plan toque, Pero bueno, vamos con protagonista, porque ya no decíamos su nombre, anunciábamos que íbamos a tener protagonista del Club Deportivo Teruel. Para nosotros es un auténtico placer recibir en nuestra casa a José Val. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. De Tardienta, amigo. Eso es, de Tardienta. Lo sabemos, como el señor Jandro. Como Alejandro, sí. Como el jefe de máquinas. Bueno, como no tenemos aquí ningún follón, ya hemos hablado nosotros mal de los árbitros, que era lo que tocaba, porque desde luego el partido ha sido digno de mención, ¿no? Lo que ha sido el arbitraje. Y más que más también porque se ha visto un partido, bueno, pues a cara de perro, donde habéis manejado vosotros el tempo del balón, donde habéis mantenido las mejores oportunidades, pero vienen esos 2 goles. Yo, desde luego, en la narración te tengo que decir que quizás el de Perú hay un jugador en posicional que esté un pelín en fuera de juego, que eso yo creo que ni con el VAR en segunda división lo habrían pitado, pero el segundo de Cabetas no lo veo. El segundo de Cabetas es el gol legal. Pues la verdad que yo no he visto ni repeticiones y desde mi posición era complicado verlo, pero sí, eso. Pues también te vas con la sensación de haber metido 2 goles y te los anulan. Bueno, si me dices que el primero sí que era fuera de juego, pues te creo. Un pelín. Pero ya te digo que yo en la narración he dicho, bueno, primero es que yo he cantado el gol de Perú como si no hubiera un mañana. Pero sí que es verdad que lo ha visto muy rápido el árbitro. Enseguida ha mirado al asistente y enseguida lo ha pitado. Pero el de Cabetas,
ha tardado y ha dudado. Y si ha dudado es porque no había posición de fuera de juego. Pues sí, pero una lástima. Pero bueno, sí. Te tengo que preguntar cómo acabas del Balbastro en el Club Deportivo Teruel. Pues la verdad que después de 2 temporadas ahí en Barbastro, como que es el equipo, bueno, le tengo mucho cariño a todo el Barbastro, pero este verano cambió la junta directiva de ahí y como que se quería hacer otro tipo de proyecto y en realidad no contaba para ellos, para ese nuevo proyecto, y entonces pues tuve que buscar otras cosas y ahí es cuando apareció el Teruel, y totalmente agradecido por la confianza tanto al director deportivo como a la junta directiva y al cuerpo técnico del Teruel. Y sigue siendo el amo y señor del carril diestro, ¿eh? Sí, bueno, se podría decir que sí. La verdad que súper contento de poder contar con muchos minutos esta temporada y por la confianza que me da todo el equipo y el cuerpo técnico y la afición y todo el mundo. La verdad que muy contento. ¿Qué diferencias estás notando de jugar en Pinilla con una afición que aprieta, con los chicos del Frente Mudéjar dando la tabarra durante todo el encuentro, como hoy se ha podido ver y oír? Aunque estoy de tirar de las orejas, porque les he oído lo de Cheposos, hombre, joder, tampoco es eso, que estamos jugando entre hermanos, hostia, que entiendo el enfado, pero quizás el enfado hay que canalizarlo con el que realmente, pues bueno, ha consentido todo lo que ha pasado, ¿no? Pero, ¿qué diferencias estás viendo de jugar en el Municipal de Balbastro a jugar en el Pinilla? Bueno, en Barbastro también igual no había ese ambiente, digamos, de fútbol como tal, pero también la verdad que había mucha gente y también como que te sentías muy arropado, pero es verdad que en Pinilla cada partido, el primer partido ya que jugamos de temporada, como que ya me sorprendí un poco y digo, uy, esto ya es otra cosa. La verdad que súper contento de que la afición apriete y vamos, que seamos, bueno, que estemos unidos entre afición y plantilla es esencial para tirar para arriba y conseguir objetivos. Os sentís arropados, pero también son muy exigentes, a la hora de apretar al equipo. Bueno, es que el Teruel es un club que tiene mucha historia, es capital de provincia y quieras que no, el llevar ese escudo conlleva una responsabilidad, aunque está bien también que nos aprieten un poco. Os vimos que empezabais muy dubitativos los primeros encuentros. De hecho, pues bueno, sí que es verdad que la gente estaba como bastante alterada, ¿no? De ver el planteamiento y cómo estaba jugando el Teruel. También te digo, porque la gente iba todavía, el aficionado iba todavía con el chip de la primera federación. Y estamos en segunda ya, Estamos en segunda, y en una segunda muy, muy, muy complicada, con auténticos transatlánticos, con presupuestos, vamos, desmesurados para lo que se maneja aquí en el fútbol aragonés. Pero sí que hemos visto un cambio a partir del encuentro contra el Eibar B, donde se ha visto al equipo que carbura mucho más, que cree más en sí mismo, con un Perú que está de dulce de cara a la portería. ¿Eso lo estáis notando vosotros, José? Sí, bueno, la verdad que todos los comienzos, quieras que no, conllevan tiempo y bueno, como tú bien dices, a partir del Eibar B como que cambiamos un poco el chip de igual no jugar tan creativos, por así decirlo, y el intentar conseguir portería cero, que quieras que no, si consigues portería cero, en todos los encuentros metíamos gol. Entonces, si conseguías portería cero, eso quería decir que estabas más cerca de llevarte los 3 puntos, y la verdad que llevábamos un mes que habíamos entrado en buena dinámica y una pena lo de hoy, pero bueno. Sí, yo te quería bueno, más o menos lo que iba Francho, ¿no? Ha pesado mucho el descenso de categoría ahí en Teruel. ¿Qué sensaciones vosotros que estáis todos
días, ¿no? Pues a pie de campo con la afición y con la gente de allí de Teruel. Sí que hay un poco de controversia con eso de que no entrenéis en Teruel durante toda la semana, pero ha pesado ahí en la ciudad, en la afición, el tema del descenso de categoría. Hombre, todo descenso, quieras que no, como que es un poco bajonazo, ¿no? Pero bueno, tampoco, como no estamos ahí, por así decirlo, en Teruel, tampoco nos llega mucha información acerca de eso, pero quieras que no, todo descenso como que te deja un poco de bajón, pero bueno, la verdad que el Teruel el año pasado pues, hizo un gran esfuerzo ahí en primera ref y hizo una segunda vuelta increíble y estuvo ahí a punto de salvarse, pero por desgracia pues bajó y quieras que no, ahora estamos ahí intentando por lo menos estar lo más arriba posible esta temporada, el empezar lo primero a hacer las cosas bien y en el día a día y en los partidos y luego pues ya la clasificación nos pondrán donde nos merezcamos. Creo que tenemos un comentario. Dice Aizescon, más que discutir la actuación arbitral en el día de hoy para el Teruel. Toca seguir. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Y también tengo que decir una cosa. Guillacín hoy se ha puesto el mono de albañil y os ha montado ahí un muro en la portería, muro invisible que parecía que, oye, todo lo que lanzabas a la portería lo paraba él. Porque para mí, el encuentro por parte del Deportivo Aragón, las figuras a destacar, Acín y Chema Aragüés, que sí que es cierto que por banda Serrano ha sufrido mucho con él. Sí, bueno, sí, la verdad que el mejor por parte del Deportivo Aragón sea el portero quiere decir que pues que más o menos hemos tirado muchas veces a puerta y que quieras que no hemos llegado a portería contraria y hemos realizado muchas ocasiones, pero sí, es lo que dice, la verdad que esas dos últimas que se han parado ya en los últimos minutos, la verdad que han sido buenas paradas y ha hecho que se pueda llevar los 3 puntos el Deportivo de Aragón. Héctor. Sí, nada, yo por mi parte la última, simplemente pues eso, habéis sido de menos a más, por la pretemporada, el inicio de liga fue muy duro para vosotros, sobre todo pues por el tema pues, de cambio de entrenador, cambio de muchísimos jugadores de la plantilla y al final pues Kika ha tenido que hacer un gran trabajo en verano para solventar pues tanto cambio de plantilla, sobre todo pues por el cambio de directiva también y se quiso llevar a otro rumbo con el descenso de primera ref. Parece que ahora habéis cogido ya la medida, habéis cogido el buen hacer, ¿no? También del nuevo cuerpo técnico. ¿Cómo os veis ahora pues que más o menos llevamos un tercio de la temporada? ¿Qué aspiraciones hay en el vestuario para el resto de temporada? ¿Qué objetivos marcáis? Vayas, para ser claros, ¿qué objetivos marcáis dentro del vestuario? Sí que nos costó mucho, tanto la pretemporada como los primeros partidos, tanto si es que creo que la última semana incluso no estaba el equipo aún al completo, con que sí que es verdad que nos costó mucho, pero yo creo que ahora ya nos conocemos, ya estamos haciendo, bueno, ya somos el equipo que queremos ser y de cara al último partido de esta primera vuelta y al comienzo de la segunda, pues el intentar que esas buenas sensaciones que tenemos en el día a día entrenando, demostrarlas en el campo y en los partidos y que podamos seguir sumando puntos y escalar la clasificación lo que más podamos. Yo sí que te voy a preguntar la última con respecto al partido que disputáis la semana que viene para cerrar este 2024 ante un Club Deportivo Calahorra de los ex
donde va a estar Julen Ugalde, donde también va a estar Aparicio, que tuvo unas palabras, la verdad es que muy cariñosas hacia el club cuando se subió aquí a la grada en ese encuentro que disputaron ante el Deportivo Aragón, que vencieron, que consiguieron la victoria. ¿Qué Teruel vamos a ver en la planilla? ¿Qué Teruel vamos a encontrarnos frente al Club Deportivo Calahorra, que viene de perder contra el Utebo y que no está pasando por su mejor momento? Pues sí, como dices tú, hay bastantes jugadores ahí que el año pasado estuvieron aquí en el Teruel. No sé si ya llevaban 3 o 4 años. Y bueno, pues ¿qué Teruel se van a encontrar? Pues un Teruel que va a intentar ir a apretar arriba, a intentar hacerles un partido incómodo y a intentar que las que tengamos nosotros vayan adentro y podernos llevar la victoria de ahí de la planilla, que va a ser un campo muy complicado. Y encima, como está la clasificación ahora un poco, pues la verdad que va a haber cosas en juego con que va a ser un partido determinante de cara ya a empezar la segunda vuelta mirando hacia arriba o mirando un poco hacia abajo. ¿Resultado del Balbastor contra el Fútbol Club Barcelona? Ojalá 2-0. Da lástima que no te podremos disfrutar, ¿eh? Bueno, igual te disfrutamos en la grada. Cuidado que ha perdido hoy con el Leganés, ¿eh? Cuidado. Igual voy a ver el partido con que ojalá ganen. Pues ahí nos veremos, amigo. Pues eso es. Val, un placer tenerte aquí en la grada. Mucha suerte y a ganar, ¿eh? A ganar en Calahorra, que si no, no te correremos. Eso es. El placer es mío. Muchas gracias. Un abrazo. José Val, del Club Deportivo Teruel, el ex de la Unión Deportiva Balbasto. A veces hay cosas que son incomprensibles, ¿no? Te dejas escapar un lateral como este. Pero bueno, lo que hablamos, cada directiva tiene su librillo, Héctor. Vamos rápidamente con lo que va a pasar la próxima jornada, donde vamos a cerrar el 2024 con un nuevo derbi. Y ostras, qué derbi tenemos. Sí, tenemos un Barbastro Egea para terminar el año por lo alto en este grupo 2 de Segunda Federación con nuestros equipos. Ya el sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Deportes, y luego pues el domingo tenemos ese filial que recibe al conjunto Babazorro, al filial del Deportivo Alavés, que si no me equivoco viene con el exentrenador del Tarazona en el banquillo, con Molo, y bueno, pues juegan a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. Y luego pues tenemos el Teruel, como hemos dicho, que viaja a Calahorra el domingo a las 4:30 de la tarde, y el Utebo pues que cerrará este año del centenario a lo grande, también visitando un mítico estadio como es el querido de las Gaunas con tu Sociedad Deportiva Logroñés. El Logroñés, bueno. Que ojo, que lleva 2 jornadas muy malas, ¿eh? Han empatado, bueno, no tan malas, empataron contra el Eibar B y a ver qué hacen contra la Sociedad Deportiva Egea, que yo espero que pierdan. Hay que decir, ya lo saben ellos, que yo cuando se enfrentan con los míos quiero que pierdan, pero luego ya que hagan lo que tengan que hacer, que es ganar. Bueno, pues con eso nos quedamos. Veremos a ver qué es lo que nos depara la próxima jornada. Yo no sé cuál me dejarán en la televisión. Me enteraré el jueves, como siempre. Pero lo anunciaremos. Vamos rápidamente con la primera federación, donde la Sociedad Deportiva Tarazona, tú que estuviste viendo el partido, Héctor, fue capaz de lo mejor y de lo peor en 2 minutos o en 3 minutos. Nada, pasó todo lo que tenía que pasar. Sí que es verdad pues que el Bilbao Athletic no es el Bilbao Athletic de la temporada pasada, ni mucho menos. Que arrasaba prácticamente en segunda federación, básicamente sin despeinarse. Pero sí que es verdad que el Tarazona hizo las cosas muy bien, pero le duró 2 minutos, que fue cuando pues, al final pues, hay que saber controlar esas cosas, ¿no? Para saber sacar según qué puntos en esta categoría, porque al final pues todo lo bueno que haces durante 80 minutos se te va todo en 0, 2 minutos, ¿no? Al final. Pero vamos, ahí en Bilbao
claro, pues el Bilbao pues tiene unas pretensiones más altas, ¿no? Y al final el empate, pues claro, le sabe a poco porque al final de la forma que vino el partido, pues sí que es verdad que el empate ahí sabe a poco, ¿no? El Tarazona pues lo puede dar por válido, pero jolín, da rabia porque lo tienes en las manos. Además hizo un partido muy serio con la defensa muy bien plantada, que tenía muy claras las ideas Juanma Barrero en la previa de lo que tenía que hacer ahí en Lezama para contrarrestar al Bilbao Atlético con mucha calidad también, como es costumbre que muchos se entrenan con el primer incluso ganan una convocatoria, pero vamos, yo creo que se puede dar por bueno el punto, pero da rabia, ¿no? Por la forma en la que al final pues te empatan, luego también allí al final pues se empaña un poco el buen partido del conjunto pirasonense, pero vamos, a mi parecer, buen punto, se mantiene ahí en la posición 14, que ni sube ni baja, y eso es bueno, ¿no? Que de momento pues todavía no haya pisado puestos de descenso. Yo lo digo todas las semanas, que para mí las sensaciones son mucho mejores que las de la temporada pasada. El equipo juega con mucha más alegría, juega más seguro, ¿no? de lo que tiene que hacer en según qué campo, sobre todo de esta primera federación que siempre decimos que es muy complicada. Si te parece, escuchamos al míster, a Juanma Barrero. Eso te iba a decir. Vamos a ver qué dijo Barrero. Positiva porque nos llevamos un punto fuera de casa. Creo que hemos competido bien, hemos estado en el nivel de actitud, de energía necesario, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero cuando el equipo corre y pelea así, pues no se le puede echar nada en cara, ¿no? Partido más o menos como suponíamos. Hemos querido ir a presionar alto, igualando mano a mano. En ese igualar, en algunas situaciones les hemos hecho dudar, les hemos hecho dividir muchos balones, que es al final lo que pretendíamos, ¿no? Porque si nos sentíamos que si les dejamos salir fácil, pues se iban a encontrar muy cómodos y va a pasar un poco pues lo que ha pasado en la segunda parte, cuando ya no teníamos energía para ir arriba, y iban a ser demasiado dominadores del encuentro y sobre todo del balón, ¿no? Que ellos tienen muy buen trato de balón. Nos han salido aún así algunas veces, porque también lo habíamos preparado, porque ellos encuentran muy bien al hombre que está libre, incluso a veces ni estando nadie libre combinan muy rápido con Paredes al primer toque, y es muy difícil pues contrarrestar eso. Pero cuando han salido hemos hecho buenos repliegues, nos hemos cerrado bien, y bueno, pues casi todas las situaciones esas se han quedado un poco en nada. Donde más problemas hemos tenido es cuando pasábamos a bloque medio bajo, ¿no? Al borde de nuestra área, que es un poco el partido que nosotros habíamos planteado, ¿no? O presionarles alto o estar cerquita de nuestra portería para que ellos no tuviesen espacios, para que no pudiesen pues aprovechar esos espacios, que son muy rápidos arriba, encuentran muy bien los desmarques, y incluso en la segunda parte, estando bastante abajo, pues nos han encontrado en alguna situación donde se ha quedado mano a mano con nuestro portero. Y bueno, la primera parte hemos tenido problemas en el borde del área, porque nos combinaban muy rápido y encontraban tiros, y la mayoría de las situaciones de gol que han encontrado ha sido de disparos. Y después en la segunda parte pues creo que hemos corregido ahí y no. Pues ahí se queda. Creo que también, como hablamos siempre, son entrenadores que dicen las cosas claras, cuando juegan bien, cuando no mal, lo dicen también. Y es lo que hay. Bueno, al final, rascar un punto en Lezama siempre es bueno, sea el Bilbao Athletic que sea. Sí que es cierto que lo que tú dices, ¿no? Muchos jugadores están ya en el primer equipo de esa plantilla tan fantástica que tenían el año pasado, y algunos de ellos no sé si los disfrutamos o no en otros equipos, como puede ser el caso de Duárez aquí en el Real Zaragoza. Visitaremos el campo de la Ponce, un grande venido a menos que sigue en esa primera federación, donde realmente, así como caras conocidas, sigue estando Borja Valle como capitán, mucho jugador fichado del Arenteiro, como Vicente Esquerdo, o el caso de Álvaro Ramón, Germán Novoa, pero
no tienen un jugador franquicia, un jugador, bueno, quizás Márquez Lozano también es de los más conocidos, pero no, o en el caso de, para los aficionados del Club Deportivo Teruel, Nacho Castillo, que no va a poder jugar porque está lesionado, pero no podemos hablar de grandes fichajes o grandes nombres en una plantilla, pues que ahora en estos momentos son auténticos obreros del fútbol y que les está llevando pues a estar en una zona alta de la tabla, cuarta posición con 27 puntos. Sí, además creo que la Ponferradina es de esos equipos, ¿no? Que pues ascensor, que suben, bajan, al final pues tampoco en la primera federación pues quizás pues lo que has dicho, ¿no? Ahora pues sí es verdad que creo que es la segunda temporada que llevan consecutiva después del descenso y al final eso te hace pues afianzarte y no puedes mantener un nivel top de jugadores, ¿no? Al final el presupuesto es el que es y por mucho que sea un equipo pues profesional no puedes mantener jugadores top que pueden estar en segunda división y quizás queda ese equipo ascensor que sube y baja, pero vamos, allí en su campo, en Ponferrada, siempre es un campo complicado. Y bueno, juegan el viernes a las 8:30 de la tarde, se ha puesto también de moda en Primera Federación esto de jugar los viernes. Pero bueno, al final, pues todos sabemos, cuando hay dinero de por medio es cuando pasan estas cosas. Ahora creo que la Primera Federación ha puesto también nombre y apellido como Sí. a la primera y a la segunda división. Entonces ahí cuando hay dinero ya de las televisiones por el medio es cuando pasan estas cosas que a los aficionados del fútbol no nos gusta. A mí personalmente no me gusta que se juegue un viernes al fútbol, pero bueno, al final es lo que hay y tenemos que acatarlo y ya está. Fíjate lo que son las cosas que, perdona que no te dejo hablar, vamos a dejar, o sea, va a ser en muchísimos años un encuentro donde hablemos de la Ponferradina y no hablemos de Yuri, de su mítico goleador que se retiraba. Pero hablando de bajas, pues bajas muy sensibles con respecto a la temporada pasada, pues en cuanto a los que somos zaragocistas, y Eisi Bekeme, que jugaba la temporada pasada allí, que se marchó nada más terminar al Wisla Cracovia, y Samuel Elongo, que ha vuelto a la Serie C con el Milán Futuro, o sea, con uno de los filiales, ¿no? del Milán. Pero es que el resto de jugadores, Pascanu, que era otro de los jugadores importantes, el rumano, que ha fichado por el Rapid de Bucarest. Y mira, nos hace un apunte Jandro que dice la Primera Federación versus e-learning. Se llama ahora esa Primera Federación, bueno, pues lo del naming que dicen los modernos, lo de ponerle nombre comercial a la liga, no sé cuánto dinero les habrá supuesto, pero sí que es cierto que, claro, lo que no ponen a televisión, pues a los clubes les prometes cosas que de alguna manera las tienes que cumplir. El Tarazona sigue a lo suyo, sigue a lo que tiene que hacer, que es guardar los muebles con el presupuesto que no comprometa la historia de un club como el nuestro y lo que hablamos. Cerrará este 2024 contra la Ponce, un histórico. Y oye, que a la Sociedad Deportiva Tarazona que se le dan bien los clubes históricos, ya lo sabes tú. Sí, sobre todo bien, se da muy bien en el municipal, pero allí en los campos, pues como, pues eso, ¿no? Como por ejemplo en el campo del Nàstic, en el campo del Lugo, son campos que se le da bien, ¿no? Que no se achica el conjunto turiasonense en estos campos y así tiene que ser, ¿no? Además, pues tiene que ser valiente porque además creo que con la plantilla que tiene, como he dicho, creo que tiene muy claro lo que tienen que jugar. Además, el entrenador Juanma Barrero conoce muy bien la categoría, sabe muy bien cómo jugar cada partido y además él lo dice, que cuando se juega bien lo dice y cuando se juega mal y las cosas no salen como él dice, también lo cuenta y también lo expresa, ¿no? Como venimos acostumbrados a escucharlo. A mí la verdad que es uno de los entrenadores que me gusta. Yo lo sigo pues desde que jugó aquella Copa del Rey en Santa Ana con el Mérida. Me llamó mucho la atención la cercanía que tuvo pues, con nosotros, que pues, al final es un hombre de fútbol de barro y se nota, ¿no? Y bueno, pues por repasar un poco pues este 2023, también 2024 de la Sociedad Deportiva Tarazona, pues año muy complicado la temporada pasada con la salvación ahí in extremis,
al final la consiguió y eso ha servido pues para hacer un buen proyecto en Primera Federación para esta temporada, y creo que este año está muy valiente, está sacando muy bien los partidos, sigue, como digo, en esa posición 14 que está ahí estabilizado, y bueno, ojalá pues que gane este viernes, en Ponferrada, y al final pues pueda sumar 3 puntos y acabe el año pues con letras de oro, ¿no? Que también este año recordemos del centenario del fútbol en Tarazona. Pues así va a finalizar ese centenario del fútbol en Tarazona, donde la Sociedad Deportiva Tarazona pues tiene un papel fundamental y principal. Y esperemos, no sé si engancharemos alguno el fin de semana, porque jugando en viernes y siendo Navidades, saldrán todos corriendo, pero a ver si engañamos al Turu para que nos mande algún jugador el domingo por la noche que se quiera. La semana que viene la tendremos complicada porque muchos ya escaparán ya hacia su casa también, como es normal y es lógico. Pues es normal. Pero bueno, seguiremos fieles a nuestra visita, a nuestra jornada semanal, cuando son las 11:33 de la noche. Hora y media larga de análisis de nuestro fútbol. Vamos a plegar ya la grada porque es lo que toca, agradeciéndolos a todos los que habéis estado con nosotros, que hayáis sintonizado nuestro programa, a todos nuestros fieles. Ha sido un placer volver de nuevo a ver comentarios de los viejos rockeros que siguen la actualidad del fútbol a través de nosotros, del fútbol aragonés. Y os emplazo a que el martes, esta semana el martes, no el miércoles, el martes, tendremos 40x20, donde analizaremos todo lo que ha ocurrido en el futsal aragonés, y me queda pediros lo de siempre, que por favor, no cuesta nada, un me gusta, como dicen los youtubers, que yo no me comparo con ellos ni quiero, porque estoy en la antítesis de todo aquello, darle a la campanica, seguirnos, que eso sí que lo necesitamos para que el canal crezca, se fortalezca y podamos seguir dándonos información semana a semana. Finalizamos ya. Nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.